programa Las Mañanas como deben ser desde San Sebastián, ahora en España, estamos ya en la tarde, son las 5:16. En este San Sebastián, no es España, que no sé por qué a mí no me cuadran los tiempos, José Mari, o no me rinde el tiempo. Entonces es mi pelea absoluta con los relojes, porque cada que lo observo y lo miro, ya han pasado 40 minutos y no soy yo. Yo digo, no, pero ¿qué pasa aquí que se nos va el tiempo? José Mari, gracias por acompañarnos en este estudio. Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, digo yo. Bueno, buenos días en Colombia. Pues estamos nada más y nada menos don Daniel, con nuestro invitado. No, qué bueno esta tarde. La verdad tenía mucha ilusión de escuchar esta entrevista. Además de estar acá en cabina, pues un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal la mañana hoy? ¿Cómo va el solecito hoy por Colombia? Es de ese solecito que entra por un ladito, pero el día nublado, entonces se convierte como en bochorno, en sofoco un poquito, pero el día siempre es bueno. Bochorno, José Mari, decimos en Colombia como a qué le digo yo. Como al calor, así, cuando está nublado pero hace mucho calor o así. Exactamente. Sí, como esas palabras que aquí no se utilizan, ¿no? El bochorno. Bochorno se usa, sí, se utiliza. Lo que pasa es que este sitio tampoco da para muchos bochornos, la verdad. Bueno, pues José Mari Goenaga está con nosotros, ha participado en tantas películas y hay tanto que hablar con él, que quería empezar por esta canción, porque a mí además me gusta mucho. Ajá. Además Tracy Chapman es fantástica, ¿no? Sí. Pero esta canción tiene un significado especial, porque creo que con Tania, uno de los primeros cortos que vi, tenía esa canción. Sí. Además, mira, antes lo comentaba con Tania, hoy hace 15 años que empezamos, yo creo que era el primer día de rodaje o el segundo día de rodaje de este cortometraje. O sea, que estamos de aniversario. Y la verdad es que a mí Tracy Chapman también me encanta, y cuando se pensó en el guión, o pensé en el guión de esta historia, al principio no estaba esta canción, pero en cuanto la oí fue como decir, bueno, claro, ¿por qué no me acordé antes de Tracy Chapman, ¿no? Y ahí salía Tania cantándola y pues sí. Además era un corto que tenía también el mundo de la radio como... Claro, y por eso me llamó mucho la atención, porque estaba el locutor ahí presentando la canción y eso. Efectivamente, sí. Pero además que se vio su protagonista muy linda ahí. Sí, era la primera vez que trabajábamos juntos, luego ha habido más. Y la verdad es que el rodaje fue un poco extraño. No sé si te acordarás tú, Tania, pero sí que fue extraño porque, bueno, rodábamos en un peaje de autopista, eso siempre es como un poco complicado, ¿no? Y bueno, el tiempo no nos acompañó, hizo un día como muy cambiante a nivel climatológico. Ajá. Y nada, pues digamos que se complicaron un poco las cosas, de tal manera que decíamos, cuando acabamos el rodaje, dijimos, bueno, lo hemos rodado todo, pero yo la verdad es que no ponía la mano en el fuego porque el corto, una vez montado, ¿no? Pues tuviese sentido y se entendiese totalmente, ¿no? Pero, y al final, pues sí, fue un corto muy... Bueno, de hecho es el corto más exitoso que hemos tenido. Pues a mí me gustó mucho. Me alegro. Pero además, pues Tania, voy a saludarla, Tania de la Cruz, nuestra directora de producción aquí en San Sebastián y en Europa. Muy buenos días y buenas tardes. Sí la tengo, creo que sí la tengo ahí, ¿no? Sí la tenemos ahí, Daniel. Pues no la he escuchado, pero esperemos que sí se conecte por no, aquí. Ya, entonces vamos a compartir el micrófono. Ya digo. Buenos días y muy buenas tardes. Bueno, ¿Me oye ahora? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, un poquito bajito, pero sí se la escucha. Bueno, ahí está Tania, porque es que quiero que además ella escuche, porque es que el grupo de locutores, productores, esa gran familia de MásMúsica.fm le cantó algo a Tania hoy precisamente. Entonces hemos hecho esto durante un año tratando de que salga bien. Esperamos que salga bien esto. Escuche. 1 and a 2 and a 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Y decíamos Tania, ¿no? Normalmente. Muy bonito. Happy birthday to you. Bueno, ahí está Tania, pues perdónenos ahí la falta de sincronización, pero... Pues muchas gracias.
También No me esperaba, no me Daniel, le esperaba. quedó bonito, sé su parte. No, muchas gracias, ¿no? A mí esa voz siempre me sale espectacular, Tania, ¿no? Pues no lo sabía, muchísimo. Feliz día, ¿no? Feliz cumpleaños, que lo disfrute muchísimo. Qué bueno que haya representación de Más Música, nada más y nada menos que con nuestro señor director, así que por favor, si es posible, me le regala un abrazo de parte mía y de parte de toda la familia Más Música que estamos desde esta cabina de cristal. Muchísimas gracias por ese detalle. Pues imagínense que hace 15 años estaban juntos José Mari y Tania haciendo ese corto. Sí, fue muy lindo. Además porque yo no me esperaba, yo no sabía que José Mari sabía o que el equipo sabía que era mi cumpleaños y me acuerdo que estábamos almorzando en la pausa, ¿te acuerdas? Sí. Y llegó José Mari en representación de todos con un ramo de rosas, pero fue un detalle tan lindo, además muy inesperado, fue muy bonito, fue un cumpleaños muy especial. 15 años, fíjese, hoy nos volvemos a encontrar con José Mari. Sí, bueno, yo me encuentro con él más seguido, pero me gusta mucho que justamente hoy sea esta entrevista. Realmente el personaje es José Mari, pero hay que Le cedo Un trocito. hacer por su cumpleaños. Pues Tania, muchas gracias. y Pues, felicitaciones. felicidades. Gracias. Bueno, José Mari, usted pudo haber sido nuestro periodista. Pues mira, yo, joder, ya creo que habéis indagado bien. Sí, mira, yo siempre digo que cambió mi destino, bueno, no sé si cambió en ese momento o no, que yo, bueno, cuando acabé de hacer la carrera, hice pruebas para entrar en una universidad, la Facultad de Periodismo, y el tema es que bueno, no me aceptaron. Y entonces, en esa misma universidad había una carrera de Derecho que sí me cogieron, ¿no? Iba a ir a Pamplona, aquí al lado de San Sebastián, a hacer el curso, pero realmente pues cogieron en otra universidad aquí y acabé haciendo empresariales. Y me cogieron justo el día que cumplí 18 años. Así que siempre digo que cuando cumplí 18 años pasé de ser futuro periodista a futuro empresario y fíjate lo que son las cosas que al final he acabado en una cosa totalmente distinta. ¿Por qué era el tema del periodismo, José Mari? ¿Qué era Pues, lo que tanto le impactaba? Lo que más me gustaba era la crítica cinematográfica. O sea que al final digamos que el círculo en cierta manera se ha cerrado. No he acabado haciendo crítica cinematográfica, pero he acabado haciendo cine. A mí desde muy joven, desde pues, la adolescencia me lleva solo al cine y tal. Me acuerdo cuando pues eso, no salías con los amigos y tal, pues antes de salir con los amigos me iba al cine y tal y me veía pues todo lo que podía, ¿no? Entonces siempre había tenido como esa atracción por el cine, ¿no? Pero siempre como espectador, y por eso seguramente dije, pues mira, la crítica cinematográfica es algo que me gustaría hacer. Y sin embargo luego ya hice la carrera de empresariales y cuando acabó aquello dije, oye, ¿por qué no probar, ¿no? A conocer un poco la profesión del cine desde dentro, ¿no? Entonces aquí a lo de San Sebastián había una escuela de cine, Sarobe, y nos apuntamos ahí, y ahí conocí a mis socios de Moriarty, que es nuestra productora. La productora se llama así. Sí. ¿Cuántos años son de carrera o eran de carrera en el Sarobe o cómo era eso? Era solamente un año, realmente era una aproximación general a todo lo que era el cine, ¿no? Entonces, bueno, dije, antes de, pues he buscado mucha gente que acababa igual la carrera de empresariales, pues luego pues igual se hacía un máster o alguna otra cosa relacionada con la carrera, ¿no? Y no sé, yo se me ocurrió plantearles a mis padres, oye, ¿qué os parece si me tomo este curso de cine como mi máster, ¿no? Pero tampoco tenía en ese momento una intención clara de dedicarme a esto. Realmente luego las cosas se han ido dando un poco y me he dejado llevar, ¿no? En ese momento dije, bueno, hago este año de cine y seguramente luego pues me dedicaré aquí se dice contabilidad, no sé si en Colombia se dice la contabilidad claro, también, sí. o al marketing, porque me especialicé en marketing, bueno, lo que fuese, ¿no? Pero al final, mira, pues una cosa ha llevado a la otra y ya llevamos 20 años en esto. Puede haber precisamente una mezcla entre ese periodista que quedó ahí un poquito y en lo que piensa cinematográficamente de pronto hacer. ¿O se vuelve muy pesado el tema? No te creas que haya mucho de periodista en mí, ¿eh? De hecho, cuando hemos hecho documentales, que a lo mejor es lo más cercano al periodismo, ¿no? Que hemos trabajado,
siempre me cuesta un poco... además yo se lo digo a mis socios también, siempre me da la sensación de que el aspecto de la documentación, ¿no? De la investigación y tal, a veces flaqueamos un poco. Bueno, no sé si flaqueamos, cuando si me oyen esto mis socios me dirán, pero ¿de qué vas? No es así para nada. Pero sí que a veces me cuesta un poco esa labor más periodística, ¿no? De investigación, de documentarte, de entrevistarte con gente, ¿no? Que a la hora de escribir un guión es súper necesario, ¿no? Que lo hacemos, no lo digo que no, pero siempre se me hace un poco cuesta arriba. Sí, fíjese, el equipo extraordinario de investigadores que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con el violín? ¿Siguió tocando violín o no? ¿Lo tocó de pequeño? No, lo de toqué. Chico, de chaval, pues dicen aquí. Lo toqué durante año. Bueno, lo toqué por decir algo, durante un año o igual fueron 2, no me acuerdo. Bueno, en una escuela así muy humilde de mi barrio y tal, y la verdad es que el profesor, que era músico profesional, creo, pues faltaba muchísimas veces. Entonces, era el profesor el que faltaba. Sí, no era yo. Entonces, realmente, bueno, pues íbamos muchas veces, éramos como una clase de 5 alumnos o así, nos lo pasábamos súper bien, pero nos lo pasábamos súper bien porque no aparecía el profesor, yo creo. Entonces, bueno, sí hicimos como yo creo que igual sería un año, es que no lo recuerdo bien. Al final el violín ese ha quedado como un adorno en casa de mi madre. ¿Y decir, ¿nunca contemplaste tocarlo más? No, es que mira, yo claro, aquí también hacía, aparte de tocar el violín, solfeo, entonces se me daba fatal. O sea, lo de la música se me daba bastante mal. Y hombre, al final lo del violín también yo creo que es una cuestión de disciplina. Yo ni tuve paciencia, ni tuve suficiente disciplina. Es de estas cosas que en ese momento tus padres te dicen, luego te vas a arrepentir de no... Pues sí me gustaría tocar el violín, sí, obviamente, pero es mucho esfuerzo también. Lo de tocar un instrumento creo que es mucho esfuerzo y yo no sé si soy tan constante como para conseguirlo. Así que es de estas cosas que se quedan ahí aparcadas y... Además, yo creo que ahora, cuando ya pasas los 40 años, a mí me da la sensación de que ya de repente eres consciente de que hay cosas que no vas a hacer ya en la vida. Pero decían, de hecho, que el violín es muy difícil, ¿no? De tocar. Sí, bueno, yo es que la verdad es que si me preguntas así, sí, hacía como estos ejercicios y tal, que tenías que ir, ¿no? Pasando lo que era ya no me acuerdo ni de la terminología, supongo que tendrá algún nombre lo que es el palito este, ¿no? Que pasabas por las cuerdas. Ibas como poniendo... Bueno, luego yo es que he sido muy torpe siempre con los dedos también. Ajá. O sea, escribiendo en clase, por ejemplo, cuando había dictados y tal, nunca acababa los dictados porque no me daba tiempo. He sido siempre como muy... transmito mucha tensión con las manos. Entonces yo creo que eso hace que escriba muy despacio y que toque el violín o lo que sea, pues de forma muy torpe. Era... esos tiempos de niño del violín, ya pensaba porque además usted hizo algo de actuación cuando estaba niño, ¿no? Sí. Porque creo que era su hermana la que lo llevaba, iba por ahí con usted. Chaval, qué fuerte. Sí, bueno, pues mira, hicimos bueno, yo es que de adolescente y tal, en casa siempre decía que quería ser actor. Es que fíjate, no antes de periodista. Yo no tenía esa parte. O sea, primero sí estaba esa... decimos nosotros en Colombia, esa tripita del arte de actuación. Sí, eso siempre lo tuve ahí, ¿no? Me apetecía, pero yo creo que era un poco también porque siempre lo relacionaba todo con el cine al final. Pues mira, periodista o quería hacer periodismo, pero porque quería hacer crítica cinematográfica o quería interpretar porque me gustaba el cine y era un poco lo más visible del cine, ¿no? Igual. Y me acuerdo que les decía en casa, quiero ser actor y tal, y a mi madre le horrorizaba la idea, o sea, no quería ni pensar en eso, ¿no? Entonces siempre decía, tú primero estudia una carrera o estudia algo y luego algo ya serio, veremos. Sí. Algo serio, algo que te dé para vivir. Y entonces sí que cuando teníamos 16, o yo tenía 16 años, mi hermana tendría 17, nos apuntamos a un curso de teatro. De verano, ¿no? De verano, un mes, yo creo que no era más que un mes, que luego además nos grabaron, estará en casa de mi madre la cinta con nuestra actuación. Y fue un poco, bueno, pues también un baño no sé cómo se dice, un baño de realidad, de darte cuenta de que, bueno, tampoco la actuación era especialmente lo mío.
Y no seguí, la verdad, no se quedó ahí como una isla, ¿no? Como un proyecto frustrado y ya está. Sí, ahí quedó. Yo quiero preguntarle, ¿tú crees que eso ha sido una influencia a la hora de dirigir? Todo eso que tú aprendiste en la adolescencia en este curso de actuación. Yo creo que algo siempre se queda. Realmente yo no tengo muy fresco lo que allí aprendimos, pero sí que creo que algo se te queda de lo que tú sentías como actor y de lo que tú veías un poco también en la persona que te estaba dirigiendo, ¿no? O qué es lo que te gustaba o qué... Claro, también es verdad que entiendo yo que cada actor es un mundo y te tienes que adaptar un poco a él, ¿no? Entonces tampoco sirve que luego yo, ¿no? Aplique lo que yo demandaba o lo que a mí me gustaba, ¿no? Recibir como actor al resto, pero entiendo yo que en cierta forma algo de eso hay. Pero sí que me gustaría ahondar más en eso, porque sí que realmente hay luego cursos, ¿no? de interpretación para directores, ¿no? Para que el propio director se ponga un poco en la piel del actor, ¿no? Y empatice más con el trabajo del actor. Fíjese que podría, ahora pensando un poco en eso, que de pronto no lo habíamos puesto sobre la mesa, pero haciendo una analogía con el fútbol, siempre se dice que el técnico, el director técnico llega y su esquema de juego tiene que adaptarse a los jugadores que tiene, ¿no? Uh-huh. No llegar simplemente, voy a hacer como don Daniel, discúlpeme usted, que sabe más de fútbol, digo un 4-4-2 y entonces mis jugadores no van para eso, sino que el contrario. Entonces tengo que mirar qué tipo de jugadores tengo, a ver cómo adapto el equipo. En el tema del cine, ¿no piensan ustedes como productores primero en el tipo de escenas para mirar qué tipo de actores puedo tener? No. Un actor más dramático, necesito a alguien que me dé más esta fuerza de alguna manera. Sí, suele ser más... claro, nosotros también hemos hecho películas en euskera y a veces pues también... hombre, según en qué edades, pues hay un amplio abanico de actores y estupendos, ¿no? En euskera. Pero sí que es verdad que en ciertas edades, pues porque hace 40 años no había, digamos, ni una televisión en euskera, ni había un cine en euskera, ni un teatro, ¿no? Apenas. Pues no hay muchos actores de una cierta edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer largometraje de ficción que hicimos, las protagonistas eran 2 mujeres de 70 años y otro hombre de 70 y tantos, ¿no? Y era complicado encontrar a esos actores, ¿no? Entonces sí que intentas adaptar un poco en ese caso el guión a eso, ¿no? A lo que has conseguido, o sea, la historia, intentando mantener la esencia de la historia, pero también adaptándote a los actores que tienes, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que en ese momento te da la sensación de que lo estás haciendo como fuerza mayor, pero te das cuenta de que es un ejercicio que siempre hay que hacer, ¿no? Yo veía precisamente a propósito de los actores ya más adultos en Flores, ¿no? Sí. Que en euskera es Loreak, que es como aparece premiado, fue uno de los premios Goya, ¿cierto? Bueno, estuvo nominada a 2 premios Goya y luego fue la película aquel año elegida por la Academia Española para representar a España en los Oscars. Estoy hablando casi de nada poquito. Y precisamente viéndola me llamó mucho la atención la actuación de la señora, sí, ¿no? De la mamá del protagonista que muere. Sí. Uy, no sé si dije mal. Un spoiler. Digo, sí, bueno, que aparece en otra película. Bueno. Sí. Pero y fue quien más me llamó la atención. Y fíjense que es extraño, no es extraño, digo, por la actuación fantástica, pero... ¿Por qué te llamó la atención a ti? De hecho, la película en serio me llamó la atención porque tiene unos parlamentos cortos, y quiero siempre decir, yo no soy experto en cine, de hecho, por eso cuando lo disfruto, lo poco que disfruto, lo disfruto plenamente porque no tengo más allá que simplemente disfrutármela o verla, sin ponerme a analizar si las tomas, porque quienes dicen que toma tan linda esta, cómo lo hicieron de bien, en fin, yo todo lo veo bonito. Y los parlamentos muy cortos, ¿no es cierto? No sé si lo idearon así, pero ella, porque me pareció muy natural, vende muy bien su trabajo desde el principio hasta el final, que ya pues luego lo verán. Que además quiero recomendarles, Daniel, usted que le gusta el buen cine, mire esa película Loreak, se llama, y se va a disfrutar.
Y la, Itziar y la- Aizpurua. Sí, está Itziar Aizpuru. Además, mira, Itziar Aizpuru es precisamente lo que comentaba antes, era una de las actrices que estaban ya en nuestra primera película y nos encantó. Nos encantó trabajar con ella y cuando estábamos escribiendo el guión de Loreac, de Flores, directamente ya la escribimos pensando en ella, o sea, incluso también ibas metiendo cosas en el diálogo parlamento, decís vosotros, sí. ibas metiendo frases que te sonaban a ella, que sabías que ella los decía, ¿no? Entonces, realmente sí que me alegro de que la destaques, sí que fue una de las de los factores que más se destacó en la película, ¿no? Y ganó un par de premios ella también como actriz secundaria. Itziar además es un caso de actriz tardía, es decir, ella había hecho teatro amateur cuando era joven, pero luego, bueno, se dedicó toda su vida, ella es de Guetaria, de un pueblo de aquí, de Alou de San Sebastián, y se dedicó toda su vida a trabajar en su tienda. Entonces, una vez que se jubiló, creo que con 60 años, se retiró y entonces dijo, a mí ya me gustaba en mi juventud, ¿no? Actuar y entonces se presentó a un casting de Goenkale, una telenovela muy conocida en el País Vasco, donde estuvo Tania también. Y entonces la cogieron y ahí empezó, digamos, su carrera, ¿no? Y cuando hicimos el casting de esta primera película que te comento y apareció ella, al principio nos dio como un poco de pereza, ¿no? Porque ella había hecho Goenkale, pero luego había hecho también una telecomedia aquí en el País Vasco, Martín, y... Está también José Ramón Sorois, ¿no? Sí, Estaba también, sí. que le conoces. Sí. Y entonces, claro, le habíamos visto en registros como muy diferentes a lo que nosotros buscábamos, ¿no? Precisamente igual por lo que tú dices era una película como muy minimalista en algunas cosas, ¿no? Con diálogos muy parcos, mucho de contar con la mirada, etcétera, ¿no? Eso lo tiene Loreac, pero ya la anterior película que se titulaba En 80 días también tenía algo de eso, ¿no? Y entonces no nos encajaba para nada en el perfil que estábamos buscando, pero hizo la primera prueba de casting y lo hizo estupendamente, así que ya nos enamoramos. Y Itziar Aizpuru hoy es el día que dice que tenemos ahora que hacer la tercera película con ella, que aquí estamos esperando. Bueno, lo que pasa es que en esa simpleza es donde yo veo lo grande, digamos, una mujer que parece que no actuara. Sí. Bueno, Sí, a mí sí. yo tengo que destacar el trabajo de las tres actrices. Sí. Bueno, Sí, bueno, ayer la la vi, película completa. la película la vi ayer por segunda vez. Ajá. La primera vez la vi cuando la vi en el cine con mi hijo, además, que le encantó a Suba. A mí me gustó, pero yo creo que no podía tomar distancia porque como conozco tanto a los actores y los quiero tanto también a actores y a productores y a directores. Pero mira que ayer que la vi me emocionó tanto. Es que es poco O sea, objetiva, Tania, porque sí. los quiere mucho. Entonces, No, pero ayer... Bueno, pero Tania a mí ya me dijo cuando se estrenó Loreac, sí me dijo, bien, pero... ¿Verdad? Sí, como que le había dejado un poco fría, ¿no? Sí, o que bueno, tampoco, sí que... o sea, yo estaba como que me parecía que iba lento, digamos, pero ayer la vi y sí es cierto, a lo mejor poco objetiva en el sentido de que, de todas maneras, bueno, adoro a los actores que trabajan en esta película, entonces verlos... Ciarituño, además. Sí. Los vi y verlos, o sea, un trabajo... A mí me gustó tan mucho. hermoso. A mí me Qué gustó bien, mucho. pues me alegro. Sí. Me Gracias. gustó mucho Ayer porque- disfruté muchísimo. Lorea. Porque es un entorno distinto, ¿no? Es una película muy interesante. Yo me fijé mucho en ella porque bueno, tengo un gran aprecio por las personas de edad y Sí. pienso que aportan mucho, pero sobre todo una historia tan real para una madre vivirla, ¿no? Sí. Y terminar como termina, pero sin embargo hacerlo todo también. Bueno, de hecho la película toda está muy bien A hecha. mí me parecía Joder, pues muy, qué bien, sí, me alegro. yo ayer le vi como una delicadeza y o sea, en todo, en la fotografía, en la historia, Ujú. bueno, me parecía muy delicada. Pues oye, me alegro de que os guste. No, Sí que es verdad que lo de la naturalidad de Itziar, hombre, es algo que siempre intentamos buscar, ¿no? La naturalidad en las interpretaciones. Y Itziar Aizpuru lo que tiene es eso, ¿no? Yo creo que seguramente, bueno, aquí igual me mata Itziar si me oye, pero seguramente a nivel de técnica, pues no tendrá una técnica depurada o digamos, porque
porque ha empezado tarde y ha aprendido igual lo justo, ¿no? Pero descontaminada también. Sí, ¿no? pero le notas, hay algo a veces en algunos actores que notas que hay algo instintivo, hay un olfato que les lleva al camino de eso, ¿no? De la naturalidad, de que se ponen delante y lo dan, ¿no? Los que saben no son ustedes, pero finalmente no es eso lo que se busca, o sea, el espectador, alguien como yo, que no conoce mucho, ¿no se llena más fácil con eso? Sí, lo único, pero eso también son al final elecciones de estilo, porque luego ves que hay directores que les gusta la impostura. Y bueno, es otro camino, ¿no? Es otro camino estilístico con el que a mí, por ejemplo, siempre pues te cuesta un poco más conectar, ¿no? O si buscas sobre todo empatizar con el espectador, siempre ya estás poniendo como una barrera porque estás notando un artificio, algo que no es real, ¿no? Algo que es falso. Por eso siempre intentamos nosotros ir por el camino del naturalismo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que al final son decisiones de estilo por un lado y según cuáles sean tus prioridades, ¿no? A la hora de contar la película. Nosotros, como sí buscamos esa conexión con el espectador, para nosotros esa naturalidad es muy importante, sí. Hay algo, José Mari, que, bueno, yo no sé si primero le di las gracias por estar con nosotros, un gran personaje como usted, que nos hace grande esta radio y nos da siempre... Gracias a vosotros. Nos hace mucha ilusión tenerlo aquí, aprender un poquitico de todo eso. Pero yo le he dado vueltas a algo que me averigüé y he tratado, vueltas como a una maleta, una cinta, porque ha botado tantos ordenadores en las cintas de los aeropuertos. Los ha recuperado. Madre mía, siempre. No se me ha perdido ninguno. Yo llevo a José Mari. Pero ha habido algún momento así bastante dramático, la verdad. No, es que pues lo dejan el equipaje, no sé. No, pero eso es al final la gente que esté o que esté acostumbrada o que haya volado alguna vez me entenderá, porque es un poco estresante cuando llegas a los aeropuertos y te tienes que descalzar, tienes que sacar el ordenador, tienes que sacar no sé qué. Bueno, para mí es una locura. Y soy ya de por sí despistado, pero luego te dan esas bandejas para colocar las cosas y te dicen además el ordenador que vaya en una bandeja independiente. Entonces luego, claro, tú sales de ahí, pones una bandeja encima de la otra y como los ordenadores son bastante planos, pues al final te vas dejando el ordenador debajo en la bandeja de abajo, ¿no? Puede pasar pues cuando estamos pasando como por migración, en por la esa cinta, parte, pero ¿no? la cinta de migración. Sí. Cuando estábamos esperando la maleta. No. Es en eso, en esa cinta. Y sí que, pues una vez, por ejemplo, que fui con mi pareja de vacaciones a Canarias y luego íbamos a Sevilla. Y al llegar a Sevilla, no en el aeropuerto, sino me di cuenta cuando llegamos al alojamiento, al apartamento que teníamos alquilado. Fue como de repente, ¡no! Claro, y bueno, teníamos gente conocida en Canarias todavía y ya se hicieron cargo y nos trajeron, ¿no? Mira, además todavía me suelo encontrar con el que nos trajo o el que me trajo luego el ordenador a Donosti y todavía me dice, porque claro, era el momento en el que estábamos escribiendo el guión de Andía y me dice, mira, la película Andía se hizo en parte gracias a mí, porque es verdad que si se perdía, pues bueno, ya era mi herramienta de trabajo, no era el ordenador de ocio, vamos, o sea, era un ordenador de... Sí. Yo siempre suelo, destacar mucho lo que ustedes hacen, porque es muy valioso y muy bonito todo el trabajo que hace, pero además destacar que ustedes son unas personas, en Colombia decimos sencillos, a los que no hacen mucho alarde de lo que son realmente, porque muchas veces a lo mejor ustedes mismos se lo creen, ¿no? Pero llegó a pensar hace 10, 15 años que iba a llegar a tal nivel de digamos, no sé si el éxito es superlativo también, pero de madurez con lo que hacen y de ganar tantos premios y estar en el nivel realmente que andan. No, para nada. Es que, no sé, es lo que decía antes, ¿no? Yo en este camino me he dejado llevar muchísimo, ¿no? Al final cuando... acabamos el curso de cine, ¿no? Hace 19 años, pues sí que nos hicimos muy amigos, 5 compañeros de curso, ¿no? Y
y a Xavi Berzosa y a Jon Garaño se les ocurrió, oye, ¿por qué no seguimos haciendo cosas juntos, no? Al final un año pues te sabía poco y ¿por qué no? Cada uno de nosotros tenía como ese guión que quería convertir en cortometraje y dijimos, bueno, ¿por qué no nos apoyamos, ¿no? Los unos a los otros y en un cortometraje cada uno asume funciones o roles distintos, ¿no? Y así fuimos haciendo como cortos. Aquí en San Sebastián hay una casa de cultura que te presta. Claro, hoy en día casi todo el mundo tiene una cámara y tiene un ordenador para editar, pero hace 19 años no era así, o sea, estaba justo ahí en el momento previo al cambio, ¿no? Fíjate, por ejemplo, como estamos haciendo la radio, ¿no? Efectivamente, no se podía hacer así, pues con el cine es igual, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos allí en la Casa de Cultura a hacer cosas y luego dices, bueno, ¿por qué no creamos una productora? Y pues haces una productora. ¿Por qué no pensamos en algún proyecto de documental, ¿no? Ya fuera del cortometraje. Y poco a poco pues se va haciendo camino, ¿no? Sí que es verdad que en el grupo yo creo que ha habido gente como con una visión más estratégica y con las cosas más claras, pero estamos otros, o por lo menos yo, que me he dejado llevar mucho, ¿no? Y a mí me costó muchísimo asumir que realmente me dedicaba a esto. O sea, yo todo el rato decía, bueno, estamos haciendo cosas, estamos haciendo cortos, estamos haciendo así algo, pero no acababas de verlo como una profesión al 100%. A mí me daba la sensación de que, bueno, sí, ahora estamos, pero bueno, de aquí a un año igual ya estaré en otra cosa, ¿no? Y igual pasaron 10 años así, y luego pues después de esos 10 años y ya cuando empiezas a hacer largometrajes de ficción, siempre tienes la sensación de que esto puede acabar en cualquier momento, porque no es fácil, no es un mundo... Sostenerse no es fácil. Sí, no, es complicado y entonces eres muy consciente de que bueno, de que ahora te está yendo bien, pero que esto se puede torcer en cualquier momento, ¿no? Y igual es por eso también, o sea, es que yo lo veo como un trabajo más, ¿no? O sea, pues cada uno se dedica al trabajo que tiene y bueno, pues nos ha tocado un trabajo que es muy atractivo a nivel mediático, es muy atractivo a nivel... bien ahora? Sí, pero que no deja de ser un trabajo y desde dentro también se vive diferente, porque claro, la gente desde fuera ve, hijo, qué suerte tienes que te dedicas a lo que quieres y dices, bueno, mucho trabajo. Y a lo que quieres a veces, porque muchas veces también te planteas, dices, pues no sé si es lo que realmente quiero, pero bueno. ¿Se podría haber dedicado alguna vez, por ejemplo, a vender patatas fritas usted? ¿A vender patatas fritas? ¿Por qué? ¿Porque me gustan mucho? Me gustan. Sí, me encantan. Además, es que hay una historia muy bonita, bueno, no sé si bonita, no sé si sus hermanos digan lo mismo, pero sé por qué se guardaba hasta el último, era el último. Me parece que voy a tener que hablar con mis hermanos. Quedaron traumados. Sí, bueno, mi hermana siempre lo recuerda, porque claro, en mi casa era como... mi madre o sea, cuando hacía las patatas fritas las contaba, nos las repartían, las contaba, porque... Para todos igual. Sí, ¿no? además luego decíamos, es que has creado un monstruo con nosotros, porque claro, luego dejó de contarlas y ya estábamos como, le has echado más. Entonces acabamos contándolas nosotros, no las contaba ya ella, pero las contábamos nosotros. Y me acuerdo que mi hermana era muy impulsiva y se las comía enseguida, las patatas. Y yo, no dice mucho a mi favor, pero me las comía despacio solamente para disfrutar de la envidia que le iba a dar luego a ella. O sea, ¿Cuántos eran? ¿Cuántos fueron? Éramos bueno, somos 3 hermanos, o sea, yo tengo una hermana mayor, un año mayor, y un hermano 4 años y medio más joven. Sí. Pero de esto de las patatas me acuerdo sobre todo con mi hermana, con mi hermano ya menos. Yo creo que ya éramos más civilizados. ¿El conflicto era con la hermana? Yo creo que más con mi hermana, sí. Fíjense todas estas cosas que van pasando dentro del cine. Ahora viene, por ejemplo, el Festival de San Sebastián, sí. En fin. Después de esta película que me gustó mucho, ya lo dije, la de Flores, Loreac, llegó, yo siempre es que estoy apenas tratando de hacer mis primeros pinitos en euskera, entonces podrá disculparme. Siempre. Apenas bye bye y cositas. Llegó Gigante, que también tuve la fortuna de verla, que fue otra de las películas Tania más premiadas, ¿no? Sí, fueron Goya. 13 nominaciones a los Goya, ¿no? Sí, pero premiada en 10 de los 13. O sea, sí. Entiendo que es una de las
más Sí. premiadas de la historia del Goya. Sí, sí, ¿No? sí. Eso- Bueno, pues era, digamos, sí que hay algunas que tienen más y luego hay, pero no muchas, ¿eh? Y luego sí que hay, pues, otras 2 películas que tienen de 10 Goyas, pero sí, estará entre las 5 o 6 más Estamos hablando de Grandes premiadas. Ligas. Grandes ligas, bueno, Sí, Es el sí, cine sí. español, el cine digamos, español, o sea, claro. en el cine Son español los los Goyas Oscar son de como acá, pues. los premios de la academia, ¿no? Lo decía yo al principio de este programa, eso. La segunda Además Sí. fue muy emocionante porque yo recuerdo que yo no suelo ver estos programas de entrega de Ujú. premios, me aburre un poco. Ujú. Entonces estaba con mi hijo y dejé la tele encendida y estaba haciendo otras cosas, pero es que ya llegó un momento en que era imposible no ver porque veías a tu amiga recoger el Goya mejor maquillaje, a tu amiga recoger el mejor, el Goya mejor vestuario, Mm. luego a mejor guión original, Sí. ¿no? Bueno, que lo ganó, Sí. el tuyo, José Mario, ese para, Sí. para el próximo y cuando sea el Oscar nos recuerda, ¿no? Saludos, la música de pronto ahí salimos. Cuando salieron a dar las gracias, quedó José Mario de último y ya habían hablado tanto los demás. Sí, que- bueno, me resultó bastante cómodo porque yo tenía miedo de ponerme muy nervioso, así que no tuve que decir gran cosa no y pudo, mejor. no tuvo tiempo tampoco. Pero sí, fue una noche muy especial, ¿no? Porque Mi imagínate. amigo, actor revelación, o sea, era como uno Tras era otro. emocionante. Yo decía, Sí. "Suá, ¿qué es esto, amigo? ¿No? ¿Qué es esto? Mira, y también él los conoce, entonces él estaba también, estaban Sí. muy emocionados. Sí, se nos resistió. La pena fue que se nos resistió el de mejor película y mejor Película. dirección, ¿no? Que se llevó Isabel Coixet por La Librería. Pero bueno, fueron 10 Goyas. Nosotros, claro, cuando fuimos aquella noche a la gala de los Goya decíamos, bueno, si sacamos 2, ni tan mal. Perfecto. Y fue muy especial y sobre todo luego fue muy especial volver aquí al País Vasco porque notamos muchísimo la ilusión, la alegría y el cariño de la gente de aquí. O Porque sea, además es una historia muy, muy nuestra, muy de sí, aquí, digo, ¿no? sí, al Muy final vasca. es la historia de Miguel Joaquín Eléizegui, que es conocido como el gigante de Alzo. Alzo es un pueblo que está aquí cerca y es una persona real que vivió en el siglo XIX y que llegó a medir 2 metros 32, o no, 2 metros 42, perdón. Es decir, y se dice que era como la persona más alta de su tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, en aquella época, estamos hablando de la época victoriana, pues todos estos fenómenos de feria, ¿no? Pues que eran, pues eso, eran exhibidos y era como un espectáculo en aquella época. Pues él viajó por toda Europa, fue recibido por la reina de Isabel de España, por la reina Victoria de Inglaterra. Bueno, pues digamos que fue un personaje muy conocido en el País Vasco y muy querido, y es un personaje que se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y tú cuando eres Porque pequeño... muchas veces se vuelve como un mito. Sí, Ajá. es que la película habla un poco de eso también, ¿no? Porque realmente luego te pones a investigar y tampoco hay tantos datos que conozcas de él, ¿no? Sí, sabes que estuvo con la reina, con tal, hay como algunas noticias pequeñas de prensa, pero al final lo que le pasaba al gigante era pues un poco lo que pasa con todo esto, que ya en las propias noticias de aquella época se exageraba mucho, ¿no? Lo que era el personaje, ¿no? Entonces ya, estando vivo, ya están como mitificando al personaje, ¿no? Y la película quería un poco también reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre dónde está el personaje real y dónde empieza el mitológico, ¿no? Y además a eso le juntamos también ya los gigantes mitológicos, ¿no? O sea, el gigantismo ya de por sí es como una cosa muy mitificable, ¿no? Ahora, los datos históricos fueron conseguidos de qué forma. ¿O habían, digamos, que había algo Sí, escrito? Digamos, la personalidad de él, pues tiene que tener, creo, un dato histórico que lo... Bueno, pero hay lo mucha hace. ficción, ¿eh? Hay mucha, entre comillas, mentira. O sea, Sí, la ficción. Sí, porque es que realmente lo que decía antes, ¿no? Cuando empezamos a documentarnos tampoco encontrabas tanta documentación. Sí que había un libro, ahora no me voy a acordar del nombre del escritor, pero que se escribió igual un siglo más tarde. Es decir, se escribió igual en 1960.
y sí aparecen muchos datos. Luego, bueno, pues hay cosillas, ¿no? Pues había fechas sobre los viajes del gigante y sí tenías lo que decía, ¿no? Pues la prensa de la época. Pues sabías que de tal fecha a tal fecha estuvo en Madrid, de tal fecha a tal fecha que estuvo en Inglaterra. Pues estuvo igual año y pico viajando por Inglaterra. Entonces ibas mirando como en periódicos y en prensa de distintos lugares, ¿no? Creo que ha sido un trabajo... Sí, en ese sentido era, pero ya te digo que nunca eran tampoco, las noticias nunca eran del todo fiables porque entre otras cosas se contradecían entre ellas. En una igual te ponía que era un personaje deforme y el otro te decía que por mucho que fuese gigante que era totalmente proporcionado, ¿no? Entonces... no había mucho a lo que agarrarte. Luego había mucho de la mitología que se ha ido transmitiendo, ¿no? de generación en generación aquí, pero que luego empezabas a buscar cuánto de verdad hay en esto y no era fácil encontrar, Ahora, ¿no? encontrar el personaje, el actor para hacerlo, no fue fácil. Bueno, pues eso, claro, porque cuando te pones a hacer una película sobre un gigante... Claro, dijimos, bien, pero, o sea, dices, vale, nos gusta la historia, pero ¿y ahora cómo lo hacemos, no? Porque dices, necesitamos un gigante y una persona que mida 2,42 m, que sepa euskera y que sepa actuar, era muy complicado. Entonces, pues ya empiezas a quitar cosas de la ecuación y hicimos castings a gente muy alta, por un lado, a actores por otro lado, y dimos con Eneko Sagardoy. Entonces, Eneko Sagardoy es un actor estupendo que... Empezó en Goenkale, además. Empezó en Goenkale, sí. Sí, bueno, yo creo que... Sí, hombre, los actores de aquí... La mayoría sí, yo creo que hemos pasado. Es una serie muy, muy exitosa. Sí. Goenkale, sí. Entonces... Eneko lo bueno que tenía era, aparte de que es muy buen actor, que tiene un físico muy especial. Tenía ya de por sí unas facciones que no son de gigante, pero bueno, algo especial. Es decir, pues como la frente muy marcada, los ojos, la mandíbula y los labios. Entonces, bueno, tenía rasgos físicos que podían asemejarse a alguien que tiene acromegalia, que es el nombre científico de lo que padecía el gigante de Alzo, ¿no? Entonces decidimos finalmente hacer con él y tirar de efectos especiales, a veces digitales, a veces más rudimentarios, para convertirlo en una persona de 2,42 m. No es fácil. No. No es fácil. El rodaje fue muy complicado. Claro, yo ahí no estuve de director, yo estaba de co-guionista y sí que estuve en la fase de edición, ¿no? Pues mientras rodaban, ¿no? Pues recibiendo todo el material y un poco haciendo de nexo entre los directores y los montadores, ¿no? Pero sí que estuve también luego haciendo de segunda unidad, de dirección de segunda unidad, y veías que no era nada fácil, porque cada plano, o sea, al final juegas mucho también para conseguir ese efecto de persona grande, juegas mucho con las perspectivas, dónde colocas la cámara, qué elementos pones ante él o tras él para dar más esa sensación de grande, ¿no? Y era curioso porque no era una regla que se cumpliese siempre de la misma manera, ¿no? A veces hacías lo mismo en otro lugar y por que cambiaba no sé qué factor, ya el plano no funcionaba, ¿no? Entonces, otro, en fin, eso no sí, fácil, entonces era complicado a la hora de conseguir un gigante realista y obviamente eso te encorsetaba mucho a la hora de rodar los planos que necesitabas para la película. Pero bueno, recomiendo, don Daniel, a usted que le gusta lo mitológico también. Sí, señor. Y aprovechando, pues ya que está ahí con José Mari, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento y estoy realmente emocionado escuchándolo, porque a mí el mundo del cine siempre me ha fascinado, siempre me ha encantado. Me considero una persona cinéfila. Sobre todo ahorita el cine español y las series españolas a mí me encantan. Algunas personas tal vez se confunden un poquito por el acento español. A mí la verdad me fascina porque
creo que es demasiado técnico y creo que es demasiado profundo, nos genera sensaciones. Ahorita lo estamos viendo con producciones, sobre todo en plataformas como Netflix, que vimos que Antena 3, gracias a Antena 3, bueno, se trajo La Casa del Papel, pero no solamente esto, desde tiempo atrás he visto películas de Pedro Almodóvar, por ejemplo, y es un cine que a mí en lo particular me gusta, pero ahora yendo directamente a lo técnico, porque a mí el cine español me parece muy técnico, sobre todo en sus contenidos. ¿Qué es lo más difícil, ya que usted es director, productor y guionista, de esos tres ítems? ¿Cuál de los tres es de pronto más complicado dentro de lo que es el cine español? Pues, hombre, supongo que igual que en cualquier otra cinematografía, y no te sabría responder porque según la película te diría una cosa u otra. A mí, por ejemplo, si me lo hubieses preguntado antes de la última película que acabamos de hacer, te diría que lo más difícil para mí es el guión. Pero sí que es verdad que la última película se me ha hecho dura a nivel de dirección también. Entonces, yo creo que depende un poco del proyecto, porque cada proyecto tiene sus características y la producción la dejo a un lado porque sí que es verdad que también he firmado algunas cosas como productor, pero a veces ha sido más a un nivel simbólico porque nosotros tenemos una productora aquí y al final, bueno, pues como representante de esa productora firmas como tal, pero no he ejercido tanto de productor. Bueno, sí acaso en los cortometrajes, ¿no? Pero no te sabría decir claramente, no te lo podría poner o analizar al mismo nivel que el trabajo de dirección o de guionista, ¿no? Claro. Entre guión y dirección, a mí hasta hace poco sí que era más, se me hacía más duro el guión. En la última producción no, pero yo creo que es dependiendo de la película. Claro que sí. ¿Ah, sí? No, yo lo decía era por un hecho enfático, porque me abrió un poquito los ojos. La pregunta real que yo te iba a hacer era qué era lo más difícil de ser guionista, porque me gusta esa parte, pero cuando estabas hablando de lo difícil que fue jugar de pronto con los focos, con las perspectivas de las cámaras para hacer ver a esta persona gigante, entonces así fue donde me surgió más la inquietud de que no solamente ser guionista es difícil, obviamente ser director es sumamente difícil, pero creí que de pronto sí era un poquito complicado, pero ahorita que lo pones en ese contexto, sí, claro que sí. Cada una tiene sus dificultades diferentes, pero ser guionista me encanta, la verdad. Sí, el guión siempre es, sobre todo, hay gente, luego lo comentaba antes con Tania, además, hay gente que es muy disciplinada, muy metódica y que es muy productiva a nivel de guión. A mí lo que me pasa es que me bloqueo. Si no veo claramente qué es lo que quiero poner, me quedo como paralizado, ¿no? Me quedo como en blanco. Entonces, hay jornadas en las que de repente te pasas igual 8 horas delante de un ordenador y al cabo de esa jornada dices, si no he escrito nada, ¿no? También a veces tienes como la sensación de que no estás avanzando y realmente sí estás avanzando. Pero bueno, sí que es complicado claro, también te preguntas, dices, soy un fraude, no sé nada, estoy engañando a todo el mundo porque realmente no tengo nada que contar. También a nivel psicológico a veces te machaca un poco. Este señor que le está hablando desde Armenia, Colombia, es Luis Daniel Ruales. Encantado. Y tiene un programa que se llama Nishta, y que tiene que ver con lo paranormal. Este señor es el que nos lleva los espíritus esos raros a la emisora por la noche. Sería bueno después que haga usted, Luis Daniel, haga alguna película en Nishta y que seguramente José Mari le pueda ayudar porque a usted le gusta mucho ese tipo de serie, ¿no? Por ejemplo, claro, películas sí, como Psicosis. Sí, yo soy muy aficionado al cine de terror, la verdad. Luego nunca, o sea, en lo que hemos hecho nunca hemos trabajado el terror, ¿no? Y yo a veces a mis socios sí les digo, a ver cuándo hacemos una de terror, ¿no? A mí eso es novedoso. O sea, yo sabía que te gustaba mucho Hitchcock, pero no sabía que te gustaba. Sí, a ver, no soy en plan un fanático del cine de terror, pero sí que me gusta mucho, sí que consumo bastante cine de terror. Y sí, pero bueno, o sea, si tengo que poner una referencia, para mí es Hitchcock, ¿no? Pero ya desde pequeño. Yo me acuerdo que en la televisión española, cuando yo tenía 12, 13 años, emitieron un ciclo con casi todas las películas de Hitchcock, de la época ya americana. Y yo ahí me enganché totalmente a Hitchcock y al cine, ¿no? Y luego Hitchcock tiene un libro de entrevistas con François Truffaut,
que es como un libro de cabecera, yo creo que para cualquiera que haga cine o cualquier aficionado al cine, ¿no? En el que te das cuenta de que esto de hacer cine también es mucho de sentido común, o sea, de aplicar cosas muy, muy básicas, ¿no? Y Hitchcock en ese libro lo explica todo de una forma cristalina, ¿no? Entonces, sí, a mí, bueno, Psicosis siempre digo que es mi película preferida, ¿no? Bueno, la música asusta ya. Sí. Escuchar eso ya lo pone a uno tensionado. Sí, pero sobre todo también por cómo juega con las expectativas del espectador. Es que juega con la mente. Sí, entonces a mí todo ese cine que un poco intenta dialogar con el espectador o que está todo el rato pensando en qué es lo que ahora está pensando el espectador, ¿no? Yo creo que eso es una pregunta que a mí por lo menos siempre me sale a hacer, ¿no? Cuando estás haciendo una película, ¿dónde está ahora mismo el espectador? ¿Qué información tiene? ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que eso le puede estar haciendo sentir, ¿no? Y eso yo creo que en eso el maestro era Hitchcock, ¿no? Pero fíjese que era tan personal que terminaba casi el mismo apareciendo en la película, ¿no? Como Sí. despedía era algo que hacía, ¿no? Sí, siempre, además, en las primeras películas creo que salía en cualquier parte de la película, pero al final se hizo tan popular sus apariciones que decidió siempre aparecer al principio de la película, porque si no la gente estaba más pendiente de verle a Hitchcock que de la trama. Entonces decía, salgo cuanto antes en la película y que luego la gente se centre en la historia. ¿Nos podría pasar con Ushemare? Pues ¿No, tiene que Federico? salir, pues yo no sé. No, comiendo patatas de pronto, contándolas. Bueno, o jamón, que también le gusta mucho el jamón. Me encanta, Sí. me encanta. Es lo que más me gusta. Me parece o sea que, impresionante. sí. No, pero lo digo porque de hecho en Andía estuvo... Bueno, hizo una aparición usted, Sí, ¿no? bueno, en Andía hice varios intentos, pero al final no me montaron. O sea que claro, estuvo yo vestido de... sí, estuve de persona época en un elegante. teatro, estuve también vestido de carlista, me pegaban un tiro casi ahí detrás de un árbol. De hecho, hice por algún su otro aparición papel. no fue que se ganó tantos premios. Eso sí, No, fue eso. ¿qué va? Bueno, oye, de todas formas algo tendría que ver porque yo estaba en la sala de montaje y tampoco presioné demasiado, pero no, al final no salí. Fíjese, En fin. Tania, que hemos tenido la fortuna de tener personajes, bueno, como José Mari, pero también uno de los actores de Jandía lo tuvimos aquí en cabina. E hicieron parte también Íñigo de Aramburu. Íñigo, claro, sí, claro, sí. Íñigo Aramburu que nos estaba- estuvo hablando en Estupendo. enero precisamente sobre Jandía. Sí, además con Íñigo luego hemos hecho un cortometraje Este va ahora, a estrenar sí, este va a en el estrenar, ¿no? festival, En el festival sí. Ahora en San Sebastián. Sí, se titula La madre de Mateo Renama, y los protagonistas son, bueno, el protagonista es Íñigo, pero Sí. luego está también Itziar Aizpuru, la señora de Loreac, La actriz. y María Sumpagoaga, que es otra actriz con la que también trabajamos en la primera película, ¿no? Donde las protagonistas eran Itziar Aizpuru y María Sumpagoaga. O sea, que ha sido un poco un reencuentro de actores. No, esto nos pasa mucho, o sea, Sí. que repetimos con los actores. Con Tania también hemos repetido varias veces y con José Amengoechea. Y bueno, la verdad es que cuando estás a gusto, yo creo que en esto del cine también es importante el sentirte a gusto, ¿no? Con la Sí. gente que Yo trabajas. creo que a mí me gusta muchísimo y te preguntaba antes lo de si había influido, porque yo no sabía que te habías hecho un curso de actuación, Ujú. pero me gusta mucho, o sea, yo digo que hay un director que, y lo he escuchado de otros actores también, como que le llega, sabe como que te quita tocarle a uno como actor cuando lo La está fibra. viviendo. Sí, pues es Ushemare y a mí me encanta. Pues Yo no gracias. sé, yo confío, bueno, también lo quiero mucho, pero realmente es que sí, eso en escena es como, bueno, dime y contágiame porque él es muy empático a la hora de dirigir, es casi como si fuera el personaje y te lo quisiera Ah, sí. transmitir. Sí, yo lo Pues sentí, qué bien, oye, sí, qué ilusión. Es muy lindo, sí. Cuando José Mari está uno recibiendo un premio de estos, un Goya, ¿qué hay? ¿Qué siente uno? ¿Cómo está uno frente a toda esta gente? Es que fue muy rápido, yo no me enteré, la verdad. O sea, realmente yo creo que nos costó muchísimo asimilar lo que estaba pasando porque no esperábamos que íbamos a ganar. Entonces fue como
Yo previamente sí que con la idea o tal te pones como un poco nervioso. Cuando ves otros años y ves a la gente que sale ahí y recibe el premio, yo digo, es que yo sí tengo que salir ahí a agradecer, me pondría súper nervioso, me temblaría la voz, no sería capaz de decir 2 frases seguidas. Bueno, tampoco tuve la opción porque, como he dicho antes, Tania, Ya fui habían el dicho último todo. y ya lo habían dicho todo. Y por eso digo que casi mejor, porque si no igual... Pero fue todo como muy rápido y yo creo que hasta que no volvimos ya de Madrid y vimos también aquí la gente, ¿no? Pues la reacción que había tenido y tal, no empezamos a asimilar lo que había sido, ¿no? Y es cuando de repente pues te entra una gran satisfacción, ¿no? Ya no solo, claro, es que en este caso también era una película en euskera y era la primera vez que una película en euskera pues conseguía tantos Goya, ¿no? Y, y era como muy, aquí lo notamos que era muy especial, ¿no? A veces lo comparamos con que, yo qué sé, con que tu país gane el mundial, Sí, ¿no? claro, Entonces, por una historia muy propia, además, sí, ¿no? sí, hombre, igual no llega a tanto, pero sí que es una cosa que notas que afecta a nivel colectivo y que Claro. sales a la calle y que la gente te para y es muy bonito y te felicita, ¿no? Usted podría escribir además, bueno, para que nos cuente a los que muchas veces ni siquiera podemos salir sin el pase, sin la licencia de conducir, porque usted puede pasar por un aeropuerto muchas veces y no le piden nada, ni pasaporte, ni licencia, y entra con un carnet de biblioteca por ahí, lo dejan volar. ¿Cómo hace? ¿Qué hace usted para? Porque yo no puedo, ¿no? Pues mira, esto yo creo que es un poco pues el capítulo 2 de los ordenadores. No sé lo que me pasa a mí en los aeropuertos, pero es como que tengo este tipo de sustos tremendos que al final tienen un final feliz. Porque siempre han acabado apareciendo los ordenadores y sí que es verdad que además yo creo que hoy en día no podría ser, pero me acuerdo que hace... Pues, ¿qué sería? Pues yo creo, una de las veces fue yendo a un festival de cortometrajes con Sintonía, el cortometraje que protagonizaba Tania. Y me acuerdo, aquella vez no fue la vez que me dejaron volar con el carnet de... aquella vez me dejaron volar sin carnet. No, te O sea, sin nada. peor Sin todavía. nada, porque me pasó que salimos, bueno, pues fuimos a una entrega de premios. Estaba José Amengoechea también, el protagonista. Y fuimos a una entrega de premios y a la mañana siguiente, bueno, pues la fiesta se alargó un poco y a la mañana siguiente, pues el despertarnos y a todo correr al aeropuerto a coger el avión para volver a San Sebastián. Era en Barcelona. Y nada, montamos en el taxi, llegamos al aeropuerto y cuando voy a la ventanilla para sacar el billete, Nada. no tenía la cartera, me la había dejado en el hotel. Llamo al hotel y estaba allí, me dijeron que estaba allí. Y le digo, ojo, pues es que tengo que volar, pero no tengo nada. ¿Cómo hago yo para...? Y al final me dejaron, bueno, yo creo que le caí simpático y le di un poco de pena porque me dijo, bueno, al final como era un billete que se había comprado para varias personas, entre ellos Josean y otro director y tal, pues dijeron, bueno, como está dentro, ese billete está dentro de ese grupo, te dejo pasar. Y así volé. Y la otra vez fue, aunque fue con un carnet, fue más ridículo todavía, yo creo, porque el carnet de la biblioteca era un trozo de papel con una foto y era mi nombre y el DNI escrito a máquina. No era más que eso. Y yo hoy en día todavía no me explico cómo me dejaron pasar, pero me dejaron. Cuando la fiesta se alarga un poquitico, José Mari, ¿se alarga con qué? ¿Con qué trago? A mí me encanta la cerveza. Uh-huh. Ah, ¿te refieres a eso, no? Sí. Igual digo, a ver si voy a sí. estar... No, sí. No, sí, me gusta mucho la cerveza. Luego los licores ya más fuertes, pues igual te tomas alguno, un gin tonic, pero si abuso de eso enseguida a mí me afecta muy rápido el alcohol, o sea que con la cerveza voy servido. Está bien, Sí. muy bien. Se está trabajando. Creo que escuché suspirar a Daniel. Sí, no, es que estoy suspirando con todas esas historias porque la verdad es que me encantan. Y le iba a decir algo a José Mari, incluso antes que nos contara la historia de los carnets, que me parece muy interesante. Y es que las personas todos somos de energía. Federico es una persona que también entiende mucho sobre la energía de las personas. Y José Mari, usted es una persona que transmite energía aún a la distancia, aún solamente con estos aparatos que nos mantienen conectados, pero usted es una persona y una energía muy bonita y muy impactante.
no se me haga extraño que realmente también esto haga parte de su buen andar por el mundo y que algunas situaciones que a veces pueden llegar a ser complejas o que puedan venir en desventaja, pues siempre le terminan sacando una sonrisa. Hay algo bueno de esto, como anécdotas. Pues me alegro que pienses así. Yo la verdad... ¿Qué favor le va a pedir para darle más vueltas? No, pero sí que yo a veces tiendo mucho a lo negativo, pero bueno, luego lo que pasa es que siempre intento sacar algo positivo de las cosas, pero bueno, lo de la energía, bueno, no sé, me alegro de que lo percibas así, la verdad, porque yo a veces digo, ya estoy otra vez quejándome, o ya estoy otra vez... un poco bajo, pero bueno, ya está. Supongo que como todos. Claro que sí. Pero siempre sale mejor de lo que entró. Entonces eso es lo positivo de todo. Está bien, eso está bien. Pero, pues, no sé cómo salió, a propósito de que sale mejor de lo que entró, cómo salió de esa locación en un documental que se llama Lucio. Sí. Cuando se le cerró una puerta, ay, Dios. Algún banco, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues, pero puedo salir finalmente. Sí, salimos, vamos, sin problema, pero bueno, Lucio era un documental que tenía muchas recreaciones, contaba la vida de un anarquista navarro, y entonces anarquista que había sido ladrón de bancos, luego falsificador, etcétera, ¿no? Entonces, para rodar esas recreaciones, pues entre otros sitios visitamos un banco que estaba abandonado ya, bueno, no abandonado, pero sí cerrado, ¿no? Sí. Entonces no había nadie y era un banco, tú entrabas, digamos, por la calle y tenía un primer piso para arriba y luego tenía un sótano. Y en el sótano había una caja fuerte de estas que entras y dentro hay, pues un poco me imagino como en La Casa de Papel o bueno, ¿no? Pues una bodega o algo. Sí, donde tienes luego también distintos casilleros o distintas taquillas, ¿no? Para que la gente guarde lo que quiera. Y entonces el señor que nos abrió y nos estaba enseñando un poco el banco, cuando entramos en esa caja fuerte, nos dijo, bueno, ahora entrad aquí, pero tened cuidado, no cerréis la puerta bajo ningún concepto, porque si no, aquí abajo no hay cobertura, arriba no hay nadie y además arriba del piso que daba a la calle había otro piso que tampoco había nadie. Con lo cual, si nos quedamos aquí encerrados, es que no vamos a poder llamar a nadie y no vamos a poder salir. O sea, no nos va a oír nadie. Entonces, de repente yo estaba mirando, era una puerta, no era la puerta grande de las cajas fuertes, esa no se podía cerrar, era otra puerta que era simplemente una puertita enrejada. Y empecé a verla, también necesitábamos un sitio para rodar una prisión y veía la puerta enrejada y le digo a Aitor, al codirector, oye, esta puerta nos puede servir para la cárcel, la muevo así, clac, la cierro. Estábamos todos dentro de la caja fuerte, no había nadie fuera. Y el señor, que hasta ese momento había sido súper amable con nosotros, empieza a decir, pero si no os he dicho otra cosa, pero ¿cómo habéis podido cerrar la puerta? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y nada, fue un momento, o sea, fueron realmente como 2-3 minutos de auténtico pánico, pero te quedas como bloqueado totalmente, ya, pero es que empiezas a visualizar hasta, bueno, si nos tenemos que comer a alguien, ¿a quién nos vamos a comer primero? Hay nada que hacer. Y entonces, claro, el tema fue que bueno, estaba también el director de fotografía con el que trabajamos habitualmente, Javi Aguirre, que bueno, yo no sé dónde ha aprendido estas cosas, pero sacó una tarjeta de crédito y abrió la puerta sin demasiados problemas. Realmente luego no fue tan dramático el tema, pero el momento en el que cerramos la puerta era como, Dios mío, ya era como que lo visualizas cinematográficamente, ves la cámara saliendo de ahí, ¿no? Nosotros gritando y que nadie nos pudiese escuchar, ¿no? Era un poco... Eso sí que fue un poco hitchcockiano. A propósito de Hitchcock, alguna vez hubiese podido haber... aquí hay un personaje de Navidad muy interesante que ustedes le conocen, no lo conocemos nosotros, pero pues a mí me produjo mucha empatía, digo, porque es algo muy de aquí, que es el Olencero. Sí. ¿Por qué le produce miedo? De pequeño sí, bueno, pero me producía miedo un Olencero en concreto. Había uno en concreto. En Tolosa, en un pueblo de aquí, de al lado. Y claro, yo soy de Ordicia, de un pueblo también de aquí de la provincia,
y pues alguna vez igual que ibas a Tolosa, que era un pueblo más grande, había una tienda, no me acuerdo de qué era la tienda, igual era una zapatería o no me acuerdo, pero te ponían en el escaparate un olencero que tenía un ojo rojo. Es que el mito del olencero realmente no lo acabo de entender, no sé muy bien por qué tenía un ojo rojo, pero sí se decía olencero begigorri, que es olencero ojo rojo, o sea que realmente creo que es parte del personaje, pero no sé muy bien por qué. Para situar a las que nos escuchan en Colombia, el olencero, ¿quién es el olencero? El olencero es como el Santa Claus de aquí. Es el Papá Noel. Sí, entonces es un carbonero, realmente es un personaje que trae carbón. Entonces, trae regalos y a los niños que se comportan mal o que no han sido buenos niños a lo largo de ese año les traen carbón, ¿no? En lugar de traer un regalo. En este estudio hay tanto carbón, ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Y entonces producía susto ese sí, era, pero me acuerdo además que ya es que yo tengo un recuerdo muy vago porque yo era muy pequeño, pero me acuerdo que la última vez que yo creo que lo vi ya me ponía a llorar antes de llegar a ese escaparate, ya intuía que nos estábamos acercando a ese escaparate y me ponía como loco a llorar, y era un señor afable. Lo que pasa es que sí, me parece un poco feo el tema este de un ojo rojo que se encendía y se apagaba, ¿no? No le gustan las películas de terror. Ya, pues igual por eso, no, porque yo de pequeño no podía ver las pelis de terror, ha sido algo a posteriori. Yo creo que es como de estas cosas que cuando superas un trauma de repente igual le coges el gusto, ¿no? Sí. Su abuela lo llevaba a cine, ¿no? Sí. Bueno, mi abuela y mi madre también, pero yo siempre me acuerdo de cuando fuimos con mi abuela a ver Mary Poppins, que es como de mis pelis pues que más cariño le tengo, ¿no? Porque fue como, yo me acuerdo que salí de ver Mary Poppins alucinado, ¿no? Era... además yo creo que fue la primera vez que fui, aquí los cines suelen tener, ahora igual es más flexible, pero suelen tener como la primera sesión es, supongo que en Colombia igual es antes, pero aquí la primera sesión es como a las 4:30, 5 de la tarde, sí. Luego hay una segunda sesión a las 7:30 o por ahí de la tarde. Es que había un tiempo, recuerdo yo en Colombia, que le llamaban los fines de semana como el matiné, le llamaban así. Aquí ha habido poco, pero ha habido algo en la pero... mañana, era cuando uno de niño iba. Sí, aquí matinés ha habido, una época hubo en un cine, pero muy poco, no duró mucho. Y no, normalmente siempre han sido como esas sesiones, esas 3 sesiones, ¿no? Como hacia las 5, a las 7:30 y a las 10 o por ahí. Y me acuerdo que fue la primera vez que fui al cine a las 7:30, que ya me sentí como súper mayor. Y Mary Poppins me alucinó. Y sí que es verdad que guardo muy buen recuerdo de eso, ¿no? De ir al cine con mi hermano. Mi hermano todavía era muy pequeño, entonces era mi hermana, mi abuela y yo, ¿no? En verano, que veníamos aquí a San Sebastián a pasar el verano y nos llevaba al cine. Estamos llegando al final. Una vez, José Mari, una vez más, gracias por todo este tiempo que nos ha regalado. ¿Hacia dónde va la industria? Digamos, usted es un hombre que ve el día, no, sin mayores pretensiones más, porque para no agotarse tampoco pensando en cómo voy a hacer. Bueno, hay que sobrevivir ahora con esto. Pero a todos quienes estamos metidos un poco en el mundillo del espectáculo, en este caso, por ejemplo, la radio, pues, bueno, hay una dinámica distinta, hablo yo de la democratización de los medios de comunicación, ¿no? Donde todos tenemos la oportunidad de participar de ellos, y bueno, de una u otra manera nos ha cambiado. La forma de ver el cine o de ver las series también ha cambiado, por lo menos ya a través de las plataformas como Netflix, ahora Amazon, HBO, Movistar, ahora también Disney. La pregunta para un productor y para una casa productora como la de ustedes es, ¿se empieza a pensar en el espectador? ¿Se sigue pensando global para una sala de cine o se tiene que empezar ya a cargar con esa dinámica de es una película para que la vean en la casa comiendo crispetas, qué sé yo? Bueno, yo creo que al final posiblemente sí que luego tienes las series, ¿no? Pero cuando tú haces una película tampoco tiene por qué cambiar tanto el pensar que esto va para cine o esto va a una plataforma, ¿no?
Lo que está claro, y lo digo con mucho pesar porque yo soy consumidor de cine en el cine, ¿no? A mí lo que más me gusta es ir a una sala de cine, a que se apague la luz y que empiece la película, ¿no? Esa magia yo la sigo viviendo y para mí es lo más especial, ¿no? A ver a su Real Sociedad, por ejemplo, o a nuestra trilladora cafetera del Deportes Quindío, nuestro equipo, el que va al estadio, el que lo ve en televisión. Sí. La emoción es distinta. Claro, para mí, y entonces en ese sentido, pues digo con mucho pesar, porque sí que cada vez estoy oyendo más que ya es cuestión de tiempo que el cine como tal vaya a desaparecer casi, ¿no? Es que a mí me cuesta trabajo. A lo mejor no por completo, seguirá existiendo, pero a lo mejor sigue existiendo para un tipo de películas, unas superproducciones, ¿no? De Disney, de Marvel, de... Pero no podrá pasar seguramente la dinámica del teatro de hace 80, 50 años, y cuando apareció el cine dirían, bueno, el teatro se va a acabar, ¿no? Y no se ha acabado. A ver, yo creo que no se va a acabar, o sea, no es que se vaya a acabar, pero se va a acabar a lo mejor como un producto de consumo masivo, creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero... Puede ser más segmentado. Sí, o a lo mejor va a estar, o bien que va a ser un gran espectáculo de estas superproducciones, de efectos especiales, acción, etcétera, ¿no? O algo para un nicho cultural muy reducido, a lo mejor, ¿eh? Pero ahí no lo sé. Pero ese cine medio... Ustedes como productores no tendrían que cambiar nada, o sea... Finalmente el producto donde se vea, pues sí. Eso es, hombre. Al final sí que, mira, nosotros ahora, por ejemplo, hemos hecho una película que, claro, a nosotros nos gustaría que todo el mundo la viese en el cine y si puede ser en una sala de sonido Atmos, pues mejor, porque has hecho unas mezclas para que se escuche con un sonido envolvente, etcétera, ¿no? Bueno, que eso ya se está aplicando también para eso es, ¿no? Ya cada vez eso va a haber en más casas también, o sea que... no sé, yo soy un nostálgico y a mí sí me da pena que desaparezca eso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ahí yo creo que hagas una película para cine o para una plataforma no debería cambiar en exceso. Y luego están las series, pues las series sí que yo creo que todavía tienen un largo recorrido que hacer. Me refiero a que hay mucho más donde explorar en cuanto a formatos de duraciones, de qué van a ser, series de 6 capítulos, de más, de cuántas temporadas. Me da la sensación de que seguramente, hombre, y se está viendo, ¿no? Ya hay un público muy fiel a las series. Yo soy más de películas, pero entiendo, bueno, que cada vez las series son más demandadas, ¿no? Y creo que ahí pues va a haber muchos cambios, ¿no? Sea como sea, a ver, y aunque parezca contradictorio con lo que he dicho antes, el cine no va a desaparecer. Yo creo que va a desaparecer o va a cambiar la forma de consumir el cine, ¿no? Y eso pues conlleva otros cambios, ¿no? Que de repente haya formatos que cojan más fuerza o formatos que se pierdan un poco, ¿no? O formas de producción que de repente se conviertan un poco más en marginales, ¿no? En España sí que ha pasado que el cine medio, o lo que se conocía como las producciones más o menos medias, que puede ser más o menos lo que hacemos nosotros, ha tendido a desaparecer, ¿no? Y hay como producciones muy caras o producciones muy baratas, ¿no? Y ese cine medio ha desaparecido en parte por cómo está cambiando todo el mercado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto ya tendríamos un capítulo aparte para hablar de esto, pero el tema de las series, lo que pasa es que se vuelven un poco adictivas, ¿no? Entonces tienen, no sé si es una... Bueno, en publicidad nosotros en nuestra facultad tuvimos una materia que se llamaba algo psicológico, tenía que ver, no recuerdo ahora el nombre, pero sí parece que tuviese como algo mental que te hiciera, bueno, ya dejamos aquí, pero no puedes dejar de es que, seguir viendo. En realidad una serie de estas es como una película de 8 horas, cuando son 8 capítulos, ¿no? O sea, yo lo veo más. Yo, por ejemplo, mira, ayer además le leía una entrevista a Alejandro Amenábar, que estrena ahora una película también, y me identificaba bastante con lo que decía, porque él decía, decía, si hago una serie alguna vez, que la va a hacer, pero la entrevista la hizo previo a que saliese esa noticia, si hago una serie alguna vez, sería una serie de 6, 8 capítulos, porque más
ya es como que mi cabeza no lo puede concebir o le cuesta, ¿no? Y a mí me pasa un poco lo mismo, y me pasa a la hora de pensar en crear una serie de 5 temporadas, pero luego también a la hora de consumir, a mí me pasa que me da la sensación a veces que no tengo suficiente capacidad de enganche. Ya. O sea, creo que también hay gente que tiende a engancharse más y gente que menos. Y esto me pasa a mí también con la lectura. A mí, por ejemplo, cuando oigo a gente de, es que empecé este libro y no lo pude soltar hasta acabarlo. A mí eso no me ha pasado nunca. Yo siempre voy como poco a poco, no le ¿no? pasaba con las patatas fritas. Eso no. Claro, cada uno tiene sus adicciones. Desde luego con la lectura no me pasaba, y con las series tampoco. Me ha pasado muchas veces de empezar series y dejarlas un rato y luego ya no acabarlas de ver porque ya me he dicho, qué pereza ahora acabar esta serie, ¿no? Y bueno, no sé, supongo que hay consumidores para todo, y yo sí que el formato de las películas se adapta mejor a mi manera de consumir el producto audiovisual, ¿no? Ha sido, decimos nosotros, un goce es que la pasamos muy bien. Pues yo también. ¿No ha pasado por Sudamérica entre tantos viajes? Sí. ¿Colombia? No has llegado a Colombia todavía. No. Pero bueno, sí que bueno, a Latinoamérica he ido, he estado en Ecuador, he estado en Perú, en Argentina, pero en Brasil. Andrea estuvo en festival, porque Íñigo estuvo, ¿no? Ajá. En Medellín. Y en No, Bogotá. Sí, creo que en Bogotá igual, sí. Festival de Bogotá con Sí. Andrea, ¿no? Estuvo Íñigo, Sí, creo que sí. Aramburu, No sé quién fue, pero sí. fue Íñigo, Sí. nos comentó. Así que nada. Pero Pero me ustedes encanta no. Latinoamérica, me encanta. O sea que sí. Decía yo que ha sido una gozada, decimos nosotros, una pasada, dicen ustedes aquí, ¿no? Que ha sido fantástica esta nota. José María, además nos extendimos. Normalmente nuestras entrevistas no pasan de 3 horas. Es cierto, pero déjeme escuchar esa canción un momentico, don Daniel, es que el equipo investigativo de Radiorama y demás música. ¿No? Me encanta Chris Isaac. Sí. buenísima. Y esta Además, es buenísima. sí, además esta siempre la relaciono con la película de David Lynch, con Un corazón salvaje. Y sí, yo fue la primera canción que escuché de Chris Isaac, y luego sí que últimamente le escucho menos, pero sí que he sido muy muy fan de Chris Isaac. Y de esta canción en especial, es de estas canciones. Hay pocas canciones que nunca te cansas de escuchar. A mí, por lo menos, me pasa con pocas, y con esta me pasa. Esta ¿no? es muy buena. Sí, es adictiva. Sí, ¿no? Sí. Entonces se queda uno enganchado a ella, siempre cantándola todos los años. José Mari, nada, ha sido realmente muy honroso para nosotros tener un personaje como usted aquí. Eso hace más grande nuestra radio, porque personajes como usted hacen que, sobre todo los oyentes de ese tipo de radio, sepan que hay un mundo detrás de todo lo, por decir algo, farandulesco que pueda parecer, en este caso el cine, que hay una producción, que hay una gente tan valiosa como usted, pero muchos más también que están detrás de su productora, los actores, el señor que pone el bombillo, el que pinta algo, todo eso es un mundo fantástico que hay que reconocerles, pero además el don de gente que tienen ustedes aquí en todos los vascos, que siempre lo voy a reconocer. Así que José Mari Goenaga Valerdi, que estuvo hoy con nosotros, vendrán muchos éxitos seguramente, y ahí estaremos nosotros esperando disfrutarlos con ustedes. Ahora, perdón, tengo que decir Claro. que van a estrenar La Trinchera Infinita en el Festival de Cine de San Sebastián. Trinchera Infinita, ¿no? Fue Sí, su última vamos a ver película. ahora. Sí, es bueno. Sí, Ajá. sí, El sí. premier sí. va a ser ahora, ¿no? Sí. San Sebastián. Estamos muy ilusionados y a ver qué tal le va. Es la primera película de ficción que hacemos en castellano. Es una historia que transcurre en Andalucía y que cuenta la historia de un topo, que los topos eran la gente que después de la Guerra Civil Española se escondieron en sus casas por miedo a ser represaliados, ¿no? A ser fusilados o condenados a prisión, ¿no? Entonces hubo gente
que pensando que aquella situación iba a cambiar pronto, pues estuvo encerrada hasta 30 años, ¿no? En sus casas. Entonces, va a contar una especie de documental, ¿no? Sí, bueno, no, es una ficción porque hemos creado un personaje ficticio, pero es basado en sí, hechos reales, pero más que ficción. basada, inspirada en Inspirada. casos reales. ¿Hay una diferencia entre inspirar y basar en el cine? Sí, sobre todo porque luego a veces también si dices basado puedes tener problemas porque parece como que te has basado en algo real, ¿no? Eso igual es más también cuando dices basado en un libro o inspirado en un libro, ¿no? Ya. Inspirado en un libro parece ser que es como algo más libre, Sí, ¿no? claro, porque me inspiré aquí y aquí saqué otra idea. Eso Puede es. ser, ¿no? Y basado ya supone que a lo mejor tienes que tener los derechos, Sí, hay etcétera. diferencia. Sí, hay diferencia. Claro, Sí. porque históricamente hay algo escrito y dice, bueno, aquí, ¿dónde Sí. pasó eso? ¿No? Sí, entonces esto, bueno, sí se inspira en casos reales, pero hemos creado un topo ficticio y cuenta la historia de un hombre y la relación con su mujer a lo largo de 33 años de encierro. Entonces, bueno, a ver qué tal historia, pasa. Qué bien, José Sí. Mari, muchas gracias. Y Tania, gracias por la compañía hoy en ese día de su cumpleaños, que la han felicitado en el chat, pero además pues porque hace 15 años estaban haciendo sintonía, Sí, día Sí. especial hoy también, que no voy a olvidar. que nos ha encantado también. No, oye, yo también quería decir que está muy a gusto y que muchas gracias. Pues no trajeron ni agua hoy, pero ahorita le doy beso. Estaba pensando yo. Gracias, José Mari, un abrazo. Sí, A José María, vosotros, muchísimas gracias. ¿Qué iba a decir Daniel? Que No, que muchísimas gracias, no, muchas gracias. La verdad es que estoy encantado con esto y espero que se repitan más ocasiones parecidas. Así será seguramente, pues escuchemos a Chrissy Sachs con este muy buen tema con el que vamos cerrando esta noche con un personaje como José Mari Goenaga hoy en Radiorama.